Bueno, como es un poco ya tarde y más o menos todos los que estamos aquí conocemos gran parte de lo que voy a decir, voy a abreviar, aunque algunas de las cosas que he comentado las vimos en las charlas que hicimos en la Delegación de Defensa cuando estuvimos hablando sobre el radón. Voy a recordar un poco lo que es el radón porque estaba pensado para estudiantes, pero lo voy a hacer muy brevemente porque entiendo que todo el mundo del público ya conoce perfectamente qué es el radón, así que esa parte me la saltaré. ¿De acuerdo? Bien, en principio he pensado hacer la charla cuando era más extensa, hablando de la radiactividad, el origen y localización de la radiactividad natural, y después hablar de los trabajos que hemos hecho el grupo de investigación Radiación Materia en las Islas Canarias Orientales, fundamentalmente, y centrarme sobre todo en la isla de Gran Canaria. Bien, pues por comenzar un poco la radiactividad, como todos conocemos y vamos rápido, la radiactividad sabemos que se descubrió a finales del siglo XIX y básicamente consiste en la emisión de radiaciones por cierto tipo de materiales, como la uranita, etc. El origen de la radiactividad pues está en el núcleo atómico, que bajo ciertas condiciones de elementos muy pesados es inestable, de tal manera que para elementos que presentan una alta relación entre el número de neutrones y el número de protones, elementos finales de la tabla periódica, pues estos tienden a estabilizarse emitiendo radiación, distintos tipos de radiaciones. Así emitirán radiación alfa, básicamente núcleos de helio ionizados. Los elementos muy pesados también se emitirá radiación beta, que es la emisión de electrones o de electrones positivos, positrones por parte de núcleos, y radiación gamma, que es radiación electromagnética de alta energía, como estabilización de los procesos de desintegración anteriores. Bien, como la radiactividad consiste en una cuestión de la desintegración de un núcleo que se convierte de esta manera en otro, esto puede ocurrir en tiempos muy variables. La ley que siguen los núcleos para descomponerse es una ley exponencial y hablaremos del periodo, pues el tiempo en que una muestra de núcleo radiactivo se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? Puede variar extraordinariamente dependiendo del tipo de material, desde segundos, días o años, o miles de años incluso. Es una ley de tipo exponencial, ¿no? El decamiento. Y así tenemos, pues, desde el uranio 238, que tiene 4.000 millones de años, hasta elementos como el radón, que es el que dedicamos la jornada, que tiene un periodo de desintegración de 3,8 días. Importante para los que no estemos familiarizados con las unidades, aunque yo creo que todo el mundo lo está, de los asistentes, es el concepto de actividad, que es el número de desintegraciones por segundo que se producen en una determinada muestra material. ¿De acuerdo? Un becquerelio, por tanto, que es la unidad de actividad, corresponde a una desintegración por segundo. Aunque se suele utilizar también la unidad tradicional, que es el curio, que es la actividad que tendría 1 gramo de radio 226 radiactivo, que es pues del orden de 10 a la 10 becquerelios. También para hablar de las cuestiones energéticas necesitamos conocer unidades. Bien, pues para caracterizar una fuente radiante tenemos la actividad que hemos dicho, la desintegración radiactiva, que es la desintegración por segundo, que mediremos en curios o becquerelios. Después esta radiación se transporta por el espacio e incide con materiales, de tal manera que vamos a hablar de una energía por unidad de masa que es absorbida por los materiales, que es en el sistema internacional lo llamamos dosis absorbida y se mide en una unidad llamada el Gray. Pero lo que nos interesa con fines de radioprotección es el efecto que esta cantidad de energía por unidad de masa produce en el ser humano. Para eso se multiplica por unos factores de conversión, de tal manera que la unidad que se suele utilizar en radioprotección se llama millisievert, ¿de acuerdo? Para hacernos una idea, para la gente que no esté, digamos, muy familiarizada con la unidad, de qué es un millisievert, pues aquí tenemos algunas cuestiones, ¿no? Una radiografía de tórax produce una exposición de 0,02 milisieverts. Una exploración radiográfica del aparato digestivo, un escáner, un TAC de esto, produce el orden de 3 milisieverts. 3,5 milisieverts es la dosis media anual por persona en España que se recibe por radiación natural y artificial. Por debajo de 100 milisieverts año no hay evidencia de efectos sanitarios en seres humanos, y por debajo de 250 no se producen efectos observables de tipo inmediato. Sin embargo, pues ya a partir de cantidades grandes, a partir de un sievert, ¿de acuerdo? Pues se producen ya efectos directos letales, ¿de acuerdo? A partir de 4 sieverts, la muerte en días o semanas, y para cantidades superiores pues se produciría la muerte en el 100% de los casos, debido a los síndromes de irradiación aguda, ¿de acuerdo?
De tal manera que cuando en esto que estamos hablando, en estas jornadas que son de radiactividad natural, nos estamos moviendo por dosis que lógicamente deben estar en el entorno de los 3,5, 6, etcétera, milisievert. Bien, en los límites de dosis que se proponen para radioprotección, aunque ahora han disminuido un poco, para personas que trabajen con radiactividad, personal profesionalmente expuesto, pues son menos de 50 milisievert año, siempre que no se reciban más de 100 milisievert en 5 años, 20 milisievert año, y para el público general, pues lo que se quiere es que las dosis se mantengan por debajo de 1 milisievert año. Bien, como la conferencia intentaba familiarizar a los asistentes, que suponemos público no relacionado con la radiactividad, sobre el radón y la radiactividad natural, comenzaremos viendo las fuentes naturales de radiación ionizante, ¿de acuerdo? De tal manera que, en contra de lo que mucha gente piensa, pues en la actualidad, bueno, el ser humano está sometido a fuentes naturales de radiación ionizante. Es importante, para los que no están familiarizados, distinguir entre radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que son tan energéticas que al atravesar la materia pues le producen efectos de alteración, ionizando pues los átomos con los que interaccionan. Esto puede producir un perjuicio cuando esta radiación pues incide en un ser vivo, ¿de acuerdo? Por debajo de una determinada frecuencia, pues de una determinada energía, las partículas pueden ser emisión radiante, pero si no son ionizantes, digamos, no las catalogamos como peligrosas, como fuentes de radiación ionizante. Luego, básicamente, nuestras fuentes naturales de radiación ionizante son la radiación gamma, la radiación beta y las ondas electromagnéticas, alfa, beta y las ondas electromagnéticas a partir de los rayos X y rayos gamma. ¿De acuerdo? Entonces, las fuentes naturales de radiación ionizante a la que está sometido el ser humano son la radiación cósmica, que procede del espacio, de donde recibimos radiación gamma, neutrinos, muones, protones, neutrones, etcétera, que nos llueve literalmente. Después, los radioisótopos cosmogénicos, que son sustancias radiactivas que se forman en la alta atmósfera por interacción de la radiación solar con los materiales que están en las capas externas de la atmósfera y que después literalmente pues van lloviendo sobre la Tierra. Y después los radioisótopos primordiales, que constituyen parte de las rocas terrestres. La Tierra, cuando se formó, pues vino con una serie de radioisótopos que forman parte de la Tierra desde su formación y del universo. Entre ellas pues está el radón. Entre estos radioisótopos, como un subproducto de los radioisótopos primordiales, pues tenemos el radón, que es a lo que indicamos las jornadas. Bien, los rayos cósmicos primarios pues proceden del Sol, las estrellas y los espacios interestelares, y alcanzan la atmósfera interaccionando con las partículas. Ahí originan, por interacción con las partículas de la ionosfera, rayos cósmicos secundarios, y evidentemente la actividad de los rayos cósmicos depende de la latitud y altura a la que se produzcan. Bien, al interaccionar con los núcleos de la alta atmósfera, producen núcleos radiactivos y partículas secundarias que a su vez pueden crear nuevas especies radiactivas. Y así pues en la alta atmósfera se forman materiales radiactivos como el berilio 7, el carbono 14, tritio, etcétera. Estos tipos de isótopos, que tienen distintos tipos de emisiones, beta, gamma, etcétera, pues literalmente nos van cayendo y van incorporándose a la litosfera de la Tierra. Típico es la absorción pues, de carbono 14 creado cosmogénico por los seres vivos, de tal manera que los seres vivos van incorporando como parte de su estructura carbono 14 que procede por vía cosmogénica de la alta atmósfera, de tal manera que podemos datar la muerte de un ser vivo midiendo la cantidad de carbono 14 que ese ser vivo contiene, ya que en el momento de su muerte dejará de asimilarlo y se irá desintegrando como sustancia radiactiva, y esta es la famosa datación por carbono 14. Bien, en cuanto a los radioisótopos primordiales, pues básicamente todos los elementos que conforman la Tierra se han producido en la formación estelar, ¿de acuerdo? De tal manera que los primeros instantes del universo, los constituyentes básicos del universo eran hidrógeno y pequeñas cantidades de helio. Al formarse las estrellas generan en sus altas presiones interiores síntesis de todos los núcleos. Normalmente una estrella de la secuencia, digamos, principal llega a producir hasta hierro, pero bajo ciertas condiciones
se producen todos los elementos de la tabla periódica. La generación de elementos en estrellas depende básicamente del tamaño. Los elementos más pesados, como por ejemplo el uranio, el oro, etcétera, de la tabla periódica, se han producido en explosiones de estrellas masivas formando supernovas. De tal manera que aquí tengo una curiosa tabla periódica donde viene cada elemento de los que conforman la Tierra, de dónde procede. Así, por ejemplo, el hidrógeno y el helio se generaron en el Big Bang. Tienen aquí en naranja el Big Bang. Digamos, el litio, el berilio, etcétera, se forman mediante la interacción de rayos cósmicos, los que hay en la Tierra, ¿no? Los amarillos en estrellas grandes, los azules, que son ya los pesados, en supernovas, los naranjas, parte del carbono, nitrógeno, oxígeno, y neón en estrellas pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, casi todos los elementos pesados y por supuesto los elementos radiactivos que hay en la Tierra se formaron en supernovas al explotar. Estos materiales volvieron a reconcentrarse en estrellas de segunda, tercera generación y forman parte tanto de las estrellas metalizadas como de los planetas rocosos que se formaron al formar un nuevo sistema solar. Por eso todos los isótopos radiactivos que tenemos proceden de la formación de la Tierra. ¿De acuerdo? A partir del bismuto tenemos una tabla periódica, pues los elementos pesados, que son los que tienen núcleos inestables, pues los elementos son radiactivos todos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente encontramos la serie del torio y el uranio en la Tierra, y un descendiente de la serie del uranio 238 es el radón al que dedicamos estas jornadas, ¿de acuerdo? Que es de los gases nobles el último y el único radiactivo. Bien, importante pues recordar el concepto de serie de desintegración radiactiva. Cuando un elemento pues se emite partículas alfa para convertirse en otro, pues va sufriendo una sucesiva serie de desintegraciones con distintos tiempos de vida media, de tal manera que cualquier sustancia radiactiva va decayendo finalmente hasta acabar en un núcleo estable. Esto es lo que llamamos una serie radiactiva. Aquí tenemos, por ejemplo, la serie de decaimiento radiactivo del uranio 238, que empieza siendo uranio 238 y acaba siendo plomo 206, pasando por una serie de estadios intermedios, pues todos radiactivos, y cada uno con una emisión de radiactividad característica. Como he dicho, la ley que hace que se conviertan unas partículas en otras es una ley de tipo exponencial decreciente, de acuerdo con una constante que llamamos la constante de desintegración radiactiva, que gobierna el tiempo que va a estar existiendo una determinada sustancia en media. Bien, en la corteza terrestre pues encontramos isótopos radiactivos fundamentalmente de las cadenas del uranio y del torio. La que más nos ocupa en estas charlas es la que llamamos cadena de desintegración del uranio 238. El uranio 238 se formó como la Tierra y como su vida media son más de 4.400 millones de años, es decir, superior a la vida de la Tierra. Es por esto que esta cantidad esta serie radiactiva sigue existiendo. Cuando haya transcurrido el doble de la vida de la Tierra, esta cadena pues habrá desaparecido, como le ocurrió, por ejemplo, a la del uranio actinio, que tiene mucha menor vida media. Entonces el uranio 235 y sus descendientes pues son mucho menos abundantes que la del uranio radio, ¿de acuerdo? Debido a que ya ha dado tiempo a que se desintegre parte del inventario inicial de este tipo de sustancias radiactivas, ¿de acuerdo? En la cadena del torio, que tiene más años todavía, pues persiste también en la Tierra. Bien, la del uranio 238 es importante analizarla porque tiene dos elementos que nos interesan. Son el radio 226 y el radón, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos el radón, el radio 226, es decir, el uranio se va desintegrando en todos estos miles de años, va produciendo distintos tipos de elementos radiactivos y llega al radio 226, que tiene un periodo de desintegración de 1600 años. Bien, este radio 226 se convierte dando lugar a radón 222, que tiene un periodo de desintegración de 3,8 días. Este elemento es gaseoso, es un gas noble y es el elemento al que dedicamos el estudio de esta jornada, ¿de acuerdo? De tal manera que, dado que la Tierra en sus rocas, suelos, tiene unas ciertas cantidades de radio 226, este radio 226 de las rocas va a ir generando radón. Este radón pues se va a transportar por los suelos a través de poros e intersticios y va a ser exhalado a través de la superficie de los suelos con el aire, de tal manera que de forma continua los suelos exhalan radón. Los suelos, las paredes, todo lo que tenga material que contenga radio 226, que en general es todo, aunque en cantidades muy variables dependiendo del tipo de roca.
de tal manera que podemos considerar que el radón es un gas ubicuo, ahora mismo estamos respirando radón, pero su peligrosidad depende de que tengamos o no acumulación de radón en locales cerrados. De hecho, la inhalación de radón 222 es el responsable de más de la mitad de la dosis natural de radiación que se recibe en la Tierra. De hecho, aquí tenemos, pues, sacado del Consejo General Nuclear, o el porcentaje de la dosis de radiación natural que se recibe, pues el radón es responsable del 53,3% de la dosis de radiación natural que recibimos, la radiación terrestre externa aproximadamente el 20%, la radiación cósmica aproximadamente el 15%, y la terrestre interna incorporada en nuestra propia estructura el 12,5%. ¿De acuerdo? Si incluimos además las fuentes médicas, pues tenemos un aporte adicional debido pues a las radiografías y los tratamientos médicos a los que nos sometemos, y una parte despreciable debido al uso de la energía nuclear. Bien, por tanto, la acumulación de radón en ambientes cerrados como minas, cuevas, galerías y algunas viviendas es peligroso. De tal manera que la peligrosidad proviene que al respirar este radón, el radón se desintegra en nuestros pulmones y genera descendencia del radón, que es sólida, y al irradiar los pulmones puede provocar cáncer de pulmón. De tal manera que se considera la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Es por esto que hay toda una iniciativa legislativa para limitar la exposición al radón por parte de la población. Lo peligroso del radón, ya como hemos dicho, es el radón y su progenie, ¿no? Que al desintegrarse, el polonio 218, plomo 214, bismuto 214, son elementos muy energéticos que emiten partículas muy ionizantes que al incorporarse en los pulmones pues pueden radiarlos si están en grandes cantidades y generarían pues un aumento de la probabilidad de aparición de cáncer de pulmón. Las fuentes de entrada de radón en viviendas pues básicamente son el suelo, que es quizá la componente más importante, y por tanto debemos conocer las concentraciones de uranio y torio y de radio 226 subdescendiente de los suelos, incluso de radón, para ver cómo pueden penetrar en las viviendas el radón y la probabilidad de que haya, la permeabilidad a los gases de los suelos, porque que haya radio y que haya radón no significa que se pueda transportar, de tal manera que debemos medir la facilidad con la que el radón se exhala y con la que el radón se transporta para ver si va a llegar a la vivienda. Los materiales de construcción también es una fuente importante, aunque no más del 20%, y hay otras fuentes como pues, aguas subterráneas que puedan circular debajo de las viviendas, conducciones de gas natural y conducciones de canales de aire interior de los suelos. Lo importante, por tanto, para encontrar el riesgo de que una vivienda tenga radón es medir tanto en el interior de la vivienda como en el terreno circundante. ¿De acuerdo? Bien, básicamente estas jornadas vamos a tratar de esto. Entonces, el profesor Borja Fruto va a comentarnos en la siguiente charla pues aspectos relacionados con la arquitectura para prevenir el radón, para solucionar y mitigar las edificaciones con problemas de radón. Y el profesor Quindós, quien es un reconocido, digamos, pionero del radón desde hace más de 30 años, nos va a hablar sobre, digamos, toda la investigación que se ha hecho del radón en estos 30 años y las iniciativas legislativas y el futuro del radón. Por tanto, yo en lo que me queda de charla, lo que voy a hacer, una vez centrado, digamos, la discusión en lo que vamos a analizar, voy a comentar qué hemos hecho en el grupo de investigación de interacción radiación-materia sobre medidas de radón en Canarias, para que veamos la situación que tenemos en las Islas Canarias, fundamentalmente en la provincia de Las Palmas, que es a la que nos hemos dedicado. ¿De acuerdo? Por eso, ahora vamos a hablar un poco sobre la radiactividad natural en las Islas Canarias orientales. Veremos los trabajos que hemos hecho, que fue inicialmente medir la radiación gamma ambiental, como parte del proyecto MARNA del Consejo de Seguridad Nuclear. Veremos cómo se distribuyen los radioisótopos precursores del radón, en algunos casos, en las islas. También veremos cómo es la distribución de radón en suelos y veremos los resultados preliminares de un estudio que estamos todavía llevando a cabo sobre el radón en viviendas y lugares de trabajo de las Islas Canarias orientales. ¿De acuerdo? De tal manera que el primer trabajo que hicimos fue el mapa de radiación gamma natural de las Islas Canarias orientales dentro del proyecto MARNA. ¿De acuerdo? El proyecto MARNA del Consejo de Seguridad Nuclear pues es un proyecto que lo que quería era caracterizar
todo el territorio nacional respecto a la radiación gamma que se recibe a 1 metro del suelo, procedente de la radiación cósmica y de los materiales de construcción. Como hay expresiones empíricas que permiten evaluar la radiación cósmica, pues si la descontamos sería la radiación gamma que se recibe debido exclusivamente a la radiación gamma de los materiales del suelo. Este proyecto se ha llevado en varias fases. Inicialmente se empezaron por las zonas que tenían mayor, digamos, probabilidad de dosis de radiación, y finalmente se llevó a cabo toda la España peninsular, ¿de acuerdo? Quedando la última parte del proyecto de Marna para la parte no peninsular de España, a la que nosotros nos dedicamos. A partir de Marna se realizaron mapas derivados como mapas de probabilidad de ocurrencia de radón, que fueron de los primeros. Bien, las Islas Canarias, mediante un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información, completamos el mapa Marna para las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria entre 2008 y 2009. Hicimos una malla regular de 3 por 3 kilómetros, hicimos más de 500 medidas in situ hasta cubrir todo el territorio y recogimos muestras de suelo para después analizarlas espectrométricamente para encontrar la composición isotópica, radioisótópica de los suelos, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un mapa geológico de la isla de Gran Canaria, donde, bueno, casi todos los conocemos también, pero por recordar, sabemos que se divide en dos partes. La parte más reciente, que se llama Neocanaria, en la que el tipo de roca más abundante son en superficie son las rocas basálticas de vulcanismo reciente, y la parte paleocanaria, que corresponde al vulcanismo más antiguo, donde tenemos una zona, digamos que es esta de aquí, delimitada por esta zona interior, de la caldera interior, en la que abundan rocas de tipo ácido, que son traquitas, fonolitas y sienitas, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí son basaltos también, como los de la zona neocanaria, pero basaltos muy anteriores, son basaltos antiguos. Bien, y esta zona también tenemos traquitas y riolitas. Bien, en este tipo de rocas que tenemos aquí, las que no son basálticas, pues geológicamente los estudios cristalográficos han demostrado que son capaces de concentrar una concentración, o sea, capaces de acumular una concentración de elementos pesados y radioisótopos superior a los basaltos. No llegan a ser tan altos como los granitos, pero podríamos catalogarnos como una especie de granito volcánico, de zonas volcánicas. De tal manera que en estas zonas de aquí es donde se espera encontrar mayor proporción de radiactividad, debido a la presencia de estos elementos pesados que conforman la estructura cristalina de las rocas. Mientras que las zonas basálticas tienen una proporción de isótopos radiactivos muy inferior, de tal manera que da de esperar, también antes de empezar las medidas, que en esta zona de aquí, Neocanaria, pues hubiera una dosis de radioactividad gamma natural a 1 metro del suelo inferior. Bien, efectivamente esto se corroboró con todas las medidas que hemos hecho, y vemos como el mapa Magna nos dice que en la zona donde esperábamos encontrar gran parte de la mayor índice de dosis gamma, pues efectivamente encontramos todos los máximos de radiación gamma natural, ¿de acuerdo? Estas zonas donde están las riolitas, que son las que tienen mayor proporción de radio 226, pues encontramos la mayor proporción también de radiación gamma geogénica. Y en estas zonas de aquí, ¿de acuerdo? Los basaltos antiguos tienen poca emisión y los basaltos recientes también. ¿Por qué hay aquí zonas, digamos, de máximos? Porque evidentemente la isla no es homogénea. Entonces, dentro de esta zona que predominan los basaltos, también hay intrusiones de las partes fonolíticas, porque esta parte de aquí son erupciones que cubrieron unas fonolitas infrayacentes. Bien, de tal manera que tenemos un comportamiento radiológico diferenciado en dos partes. En las islas de Fuerteventura, que me centraré más en Gran Canaria que en Fuerteventura y Lanzarote, pues encontramos un comportamiento bastante distinto. La isla de Fuerteventura está fundamentalmente, digamos, cubierta de basaltos. Solo quedan unos pitones sálicos en la zona de Tindaya y en la zona de la presa de las Peñitas, donde vemos unas rocas características que se llaman carbonatitas, donde hay puntos muy localizados de alta radiación gamma, debido exclusivamente a las rocas. Pero el resto de la isla, que forma un conjunto insular junto con Lanzarote, al estar cubierto de basaltos, la radiación gamma a 1 metro del suelo es básicamente cósmica. La escala que tenemos aquí llega hasta 40 microrentgenios hora, que la podemos traducir a milisievert, pero como el mapa Magna estaba en esta unidad, pues la hemos mantenido, y hemos mantenido los colores para que podamos después compararlos con los valores del Magna de la península. Bien, Lanzarote ni siquiera tiene esos máximos, y la graciosa, que también la misma, ni siquiera tiene esos máximos que presentaba la isla de Gran Canaria, y pues presenta un perfil bastante plano con respecto a la radiación gamma a 1 metro del suelo.
Si lo comparamos con los trabajos llevados por el grupo Fimeral de la Universidad de La Laguna en la isla de las islas occidentales, aunque con menos puntos, digamos, menos densidad de medidas que la que tenemos nosotros, vemos que el comportamiento es muy similar, ¿no? Las islas que predominan los basaltos, pues tienen pocas, digamos, nivel de radiación gamma ambiental. En la zona donde abundan las fonolitas, como por ejemplo en esta zona de aquí de La Gomera, y en las cañadas, pues sí encontramos índices mayores de radiactividad gamma. Y bueno, aquí tenemos una comparación, pues para que puse la escala de colores igual, para que veamos más o menos que en la isla de Gran Canaria alcanzamos máximos del mismo orden que los máximos que se alcanzan en la península. Es importante, siempre hacemos la salvedad, que claro, aquí tenemos un promedio sobre 1.500 kilómetros cuadrados y en esta zona tenemos un promedio sobre muchísimos más kilómetros, de tal manera que esos datos hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretarlos. ¿De acuerdo? Bien, y ahí tenemos los promedios, es decir, la diferencia respecto a la media de radiación gamma de las Islas Canarias con respecto al resto de España, ¿no? Bien, de tal manera que vemos que solo Gran Canaria pues tiene un porcentaje similar al territorio continental de España. Bien. El siguiente trabajo que hicimos fue estudiar el origen de esta radiactividad gamma, que fue ver cómo se distribuyen los radioisótopos en las Islas Canarias Orientales. Para ello, pues cogimos muestras de suelos y las analizamos en el Laboratorio de Radiactividad Ambiental del Grupo de Investigación GIRMA, mediante espectrometría gamma de alta resolución. ¿De acuerdo? Estas muestras pues sufren un proceso de tratamiento para, a partir de espectrometría gamma, identificar la abundancia específica de estos elementos. Ahí tienen más o menos, para que vean que las muestras que utilizamos cubren todos los elementos geológicos de las islas y de tal manera que esta distribución de radioisótopos pues cubre todas las áreas de interés. Y por resumir, pues aquí tenemos el mapa de concentración de radio 226, el radioisótopo padre del radón, de torio 232, de potasio 40, que es un elemento radiactivo que no forma cadena, pero que es ubicuo también en la Tierra. Es un isótopo radiactivo del potasio. Y después este que es curioso, que es cesio 137, que es un isótopo artificial que procede de la radiación cósmica que constantemente está cayendo sobre la Tierra desde que en los años 60 se hicieron pruebas nucleares a cielo abierto. Cuando se hicieron pruebas nucleares a cielo abierto se inyectó una cierta cantidad de cesio radiactivo en la atmósfera y aunque va decayendo, se va depositando de forma paulatina en los territorios. Por eso, lógicamente, la concentración de isótopos de radio, torio y potasio, pues sigue esta división entre neocanaria y paleocanaria más o menos, porque está asociado al tipo de roca, mientras que la distribución de cesio no. Así que más bien un régimen, según hemos constatado, relacionado con una combinación de las lluvias y los vientos, ¿de acuerdo? De tal manera que entra casi en régimen de alisios. Como vemos, la deposición de cesio 137 sigue el perfil de vientos, de la rosa de los vientos. Y aquí tenemos una deposición en el sur que interpretamos que es la deposición que se produce cuando se producen días de calima, de tal manera que cambia el régimen de vientos y entonces se deposita por la zona sur. Bien, en cuanto a la isla de Fuerteventura y a la isla de Lanzarote, pues tienen un perfil bastante plano también. Evidentemente el cesio 136, como son muy planas, se deposita de forma más o menos homogénea y solo encontramos pequeños indicios de radio, como dijimos, en la zona de Tindaya y en la zona de la presa de las Peñitas, que es donde también encontramos torio. O sea, se corroboran los datos de radiación gamma con los datos de radioisótopo. Lanzarote de nuevo presenta un perfil plano de radioactividad. Bien, de tal manera que ahí pues tenemos para radio, torio y potasio, tenemos una distribución de cómo el potasio siempre es una actividad mucho mayor por la manera de ser de este radioisótopo que el radio y el torio, y tenemos aquí, digamos, las concentraciones para las distintas islas de Canarias, ¿no? Desde Lanzarote hasta el viaje. Bien, en cuanto a la dosis absorbida por persona, a partir de la radiación gamma, hemos hecho una estimación de qué dosis de radiación recibiría una persona por vivir en distintos municipios. Es muy aproximado y la división por municipios es, digamos, no muy buena, porque hay municipios muy grandes, como San Bartolomé de Tirajana, que tiene parte del municipio en el interior, tiene mayor dosis de radiación, pero sin embargo la parte sur, que es donde está la mayor parte de la población, porque la zona turística tiene poca dosis de radiación. Como es una división, digamos, política, ¿no? Pues al dividir por la superficie del territorio no significa que en media tengan
1,3 milisievert año, sino que aquí recibirán pues tranquilamente 3 y aquí se recibirán 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, como la división por municipios es así, pues hemos hecho para encontrar los municipios que tienen mayor tasa de dosis absorbida. De tal manera que tenemos aquí pues los municipios de Artenara, de Tejeda, Mogán, digamos, pueblo, no la costa, San Bartolomé y Tirajana, son los que tienen mayor densidad de radiación. Evidentemente, desde el punto de vista de la dosis colectiva de la isla, pues como la mayor parte de la población está concentrada en la parte neocanaria, pues la dosis colectiva sobre la población no es tan grande, porque además la mayor parte de la población vive en las Palmas de Gran Canaria, que es un municipio que tiene poca densidad de población, que tiene poca dosis absorbida por año. Esto es para Fuerteventura, que tiene pues muy poca dosis absorbida, y para Lanzarote, que de nuevo pues presenta un mínimo respecto al resto de España. Bien, en el punto 3 hablaremos un poco de otro trabajo que hicimos, que fue determinar la concentración de radón en el suelo de las Islas Canarias. De esto hablaré bastante poco porque hay una conferencia el miércoles sobre medida de radón en suelo y los resultados detallados se pondrán en esa conferencia que dará el profesor Héctor Alonso Hernández del Departamento de Física, que hizo su tesis doctoral en este tema. Bien, entonces durante el periodo 2012-2014 realizamos distintas campañas para medir el gas radón en suelos y permeabilidad en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. ¿De acuerdo? El diseño de las campañas pues, se hizo considerando los datos anteriores que teníamos de tasa de exposición y la geología de las islas. ¿De acuerdo? El procedimiento de medida, como verán el miércoles, los que asistan al experimento de medida de radón en suelos, consiste en introducir una varilla, normalmente a 80 centímetros de profundidad, y bombear aire del suelo, que después es medido en un medidor de radón activo en continuo. ¿De acuerdo? El proceso de medida, dependiendo del tipo de detector, por ejemplo en este que se llama RAD7, lleva media hora más o menos. Hay otros tipos de detectores, como el RM2 de radón Bosch, que permite hacer medidas en mucho menor tiempo. ¿De acuerdo? En las Islas Canarias, aunque los estándares es medir a 80 centímetros de profundidad, nosotros hemos medido a 50 porque los suelos de las Islas Canarias son muy poco desarrollados, no nos permite profundizar más de 50. Entonces, encontramos que aunque hay sitios que podemos medir a 80, digamos, la profundidad máxima que nos podía permitir el máximo número de puntos era 50. ¿De acuerdo? Respecto a la arquitectura, ahora estamos involucrados en un proyecto que precisamente pretende caracterizar solares de construcción mediante la medida del radón en suelos utilizando esta técnica. De tal manera que cuando una persona alguien quiera construir una vivienda, si quiere caracterizar su solar, pues que haya una medida previa del radón. Entonces, el proyecto que estamos en desarrollo ahora básicamente consiste en esto, encontrar la metodología óptima para caracterizar a partir de medidas de radón en suelo y de permeabilidad un solar de cara a la probabilidad de que desarrolle radón la vivienda después. Bien, este es el mapa interpolado que nos salió de radón en suelo, que es un mapa no muy exacto, porque en radón en suelo, como es mucho más complicado de medir, no tenemos tantos puntos y aparte es una magnitud que presenta una extraordinaria variabilidad. En la columna, por nuestra experiencia, podemos estar midiendo una cierta cantidad de radón y aquí podemos medir en esta otra columna 10 veces menos, de tal manera que quizá la medida por kilómetros cuadrados no es lo más exacto. Pero hicimos unos mapas interpolados para ver si el radón en suelo coincidía con las zonas donde habíamos encontrado radio en superficie. Y encontramos que si bien la correlación no es extraordinariamente buena, sí que se cumple que en las zonas donde encontramos máximos de radón, encontramos máximos de radio 226, encontramos tendencia a que haya máximos de radón en suelo. Más o menos la correlación la hemos hecho y hay una cierta correlación. Lo mismo nos ocurre en Fuerteventura, salvo en este punto que encontramos un máximo local, 35.000 becquerelios por metro cúbico, es una cantidad relativamente pequeña de radón, ¿de acuerdo? En suelos a 50. Bueno, aquí encontramos un punto que todavía no le hemos encontrado explicación, porque geológicamente no encontramos explicación de por qué aquí hay más que en su entorno y está bajo estudio. Y en Lanzarote, que tiene poco isótopos radiactivos, pues encontramos también poco radón en el suelo. También hicimos una campaña para medir simultáneamente con el radón en el suelo la permeabilidad de los suelos a los gases y encontramos que en media pues los suelos canarios tienen permeabilidad media y alta, de tal manera que si hay radón probablemente vamos a tener difusión de radón a las viviendas. ¿De acuerdo? Sobre todo en Gran Canaria, bueno, en Gran Canaria tenemos
relativamente, ¿no? Alta y media abundan sobre baja permeabilidad. Bien, siguiendo la metodología de los hermanos Neznal, que son unos investigadores checos que han estudiado mucho la manera de caracterizar la peligrosidad del radón respecto al radón en suelos, respecto a la medida de gas radón en suelos, pues utilizando su metodología, ellos definen una metodología que combina permeabilidad y alta concentración de radón para establecer zonas de peligro. Hicimos nosotros nuestro primer mapa de riesgo de radón en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y encontramos que las zonas de riesgo de radón, siguiendo este criterio, pues se circunscribían al interior de la isla. Pero también encontramos partes significativas en el municipio de San Mateo y Aruca, Moya, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Mogán. ¿De acuerdo? En cuanto a Fuerteventura, es bajo, salvo en Tindaya, de nuevo en Betancuria, y este punto es ese punto anómalo, que es el que nos introduce esta zona de peligrosidad que no sabemos realmente todavía a qué atribuirla. En Lanzarote, pues siguiendo su tónica, pues no encontramos ningún riesgo de radón. Bien, también hicimos una determinación de la emanación de radón por parte de los tipos de rocas de las Islas Canarias y de los materiales de construcción características de las Islas Canarias, para lo cual fuimos a Ceisa, la compañía distribuidora de hormigones, etcétera. Pedimos muestras y tenemos una completa caracterización de hormigones, gravas, etcétera, para analizar, digamos, cuánto radón emiten los materiales de construcción. Pero como esto forma parte de la conferencia del profesor Héctor Alonso y ya me toca terminar, pues no voy a poner los resultados de materiales de construcción porque lo dejamos para la conferencia del miércoles. Bien, y por último, comentar que en la actualidad estamos analizando y terminando de medir los datos de una campaña, la primera que hemos hecho, de radón en suelos, en viviendas, que lo que pretenden, digamos, es el fin último de todos estos, era caracterizar las Islas Canarias y encontrar la probabilidad de que haya radón en viviendas y ver si todo nuestro trabajo anterior de radón en gamma, etcétera, se sustancia en que en las zonas que nosotros decimos que va a haber radón, efectivamente lo hay. Bien, en esta campaña de radón hemos hecho una campaña bastante intensa. Me voy a circunscribir a Gran Canaria porque es la que presenta resultados más interesantes y es la que hemos analizado en primer lugar, ¿no? Aquí hemos muestrado unas 455 viviendas, ¿de acuerdo? De tal manera que las viviendas que hemos seleccionado son casi todas casas terreras de construcción rural, ¿de acuerdo? Hemos visto algunos pisos también, pero siempre que se ha sido pisos no hemos circunscrito a los locales bajos o a las plantas bajas. Pero en general hemos intentado medir siempre casas terreras, planta baja de casas terreras o casas cuevas. Aquí tienen pues el pueblo de Tejeda, tienen casas cuevas de Artenara y de Tejeda y de distintos pueblos del interior de la isla fundamentalmente, aunque hemos muestreado todos los municipios. Ahí tienen un poco cómo se distribuyen las medidas que hemos hecho en viviendas. Hemos hecho más, pero están todavía midiéndose. Tenemos también un conjunto de medidas de Agaete y nos falta un conjunto de medidas de Tejeda todavía por recibir las lecturas. Evidentemente no se puede hacer una medida homogénea de viviendas porque es que en el interior de la isla no hay viviendas. Entonces, prácticamente, lógicamente, los datos del interior pues son, digamos, poco completos, pero porque no puede haberlo. Bien, de que aquí tengo la densidad de población, como pueden ver, de la zona de mayor densidad de población, pues es donde tenemos mayor número de datos. Bien, aquí encontramos una cosa interesante. Aquí puesto al revés, es decir, los círculos grandes es donde hay menos de 75 becquerelios metro cúbico. La concentración de radón en vivienda se mide en desintegraciones por unidad de volumen de aire. Bien, pues en grande hemos puesto los becquerelios metros cúbicos por debajo de 75, que es uno de los límites que se establece. Un círculo un poco más pequeño y más intenso en color son 75 a 150, el punto ya penúltimo entre 150 y 300 y los puntos negros o más bien marrones oscuros y más pequeños mayores de 300. Puede parecer contraproducente, digamos que la escala va al revés, pero es para permitir ver unos puntos encima de otros, ¿no? Porque si no el punto de alto taparía los de bajo. Vemos que efectivamente encontramos que hay una distribución de puntos de alta concentración, no solo en las zonas que esperábamos. Por ejemplo, encontramos en el barrio de Vegueta, encontramos zonas de alta concentración de radón. Puede verse también, aparte de esto, a que esto fue nuestra primera medida que hicimos con una tecnología distinta. Una la hemos hecho con detectores de traza, pero esta las hicimos con detectores de electrete. Y encontramos
bueno, una cierta correlación en que por lo menos el mayor número de medidas de mayor de 300 las encontramos en el interior de la isla. Y teniendo en cuenta que hay muy pocas medidas en el interior de la isla, porque las poblaciones son muy reducidas, en proporción sí hemos encontrado un número de viviendas apreciables con concentraciones mayores de 300 becquerelios por metro cúbico. Evidentemente hay otras poblaciones, digamos, en las que hemos encontrado, por ejemplo en esta zona de aquí, que no tendría por qué tener, pero como vemos, aunque encontramos máximos, que pueden deberse a materiales de función a diversas circunstancias, en esta zona de aquí, donde había poca radiactividad gamma ambiental, donde había poco radio, encontramos muchas medidas por debajo de 150 o 75. Mientras que la concentración máxima de medidas por encima de 300 la encontramos de nuevo en el interior de la isla. Con lo cual tenemos una cierta correlación dentro de lo que es complicado hacer por ahora, aunque estamos desarrollando métodos estadísticos bayesianos para intentar correlacionar unas variables con otras. Sí encontramos una cierta correlación entre que en suelo haya alto radón, que haya índice de radio alto en los suelos y que haya un porcentaje de viviendas alto también en el interior. ¿De acuerdo? Pues bien, todos estos datos, y con eso ya termino, como fueron obtenidos mediante financiación del Consejo de la Nuclear, se han incorporado. Bueno, aquí tenía una, esta la puse a última hora, disculpen que se me había olvidado. Aquí puse también los mismos datos de radón en viviendas, pero sobre el mapa de radio 226 en superficie y sobre nuestro mapa de riesgo utilizando la aproximación de zonas de riesgo de Mates y Martin Nefna, ¿de acuerdo? De la Organización de la República Checa. Y vemos que, aunque encontramos indudablemente puntos altos en zonas de bajo riesgo, como estamos hablando de riesgo potencial, ¿no? que haya riesgo no significa que indefectiblemente en una zona baja no haya, sino que la probabilidad es menor, ¿no? De tal manera que si encontramos en zonas bajas concentraciones bajas y algún elemento por encima de 300 becquerelios metro cúbico, que, como se dirá más adelante, supongo, es el límite a partir del cual se considera que debe haber acciones de remedio para una vivienda. Pero el mayor número de viviendas por encima de 300 lo encontramos efectivamente en zonas que la clasificación NEFNA nos dice pues, que hay mayor probabilidad de encontrar radón. Con lo cual encontramos también una buena correlación o una cierta correlación, digamos, aceptable entre el modelo NEFNA de zonas de riesgo basado en el radón en suelo y nuestras medidas preliminares de radón en viviendas. ¿De acuerdo? Bien, pues por último acabar diciendo que nuestras medidas, junto con muchas otras de distintas universidades, fundamentalmente la Universidad de Cantabria, forman parte de la nueva cartografía que ha realizado el Consejo Nuclear sobre el potencial de radón en España, ¿de acuerdo? Donde vemos que la isla de Gran Canaria pues, es considerada una de las zonas en las que es necesario vigilar el radón debido a que existe una mayor probabilidad de aparición de concentraciones elevadas de radón en ciertas viviendas. ¿Bien? En la normativa aplicable, sobre la que supongo que se la harán en distintas conferencias sucesivas, pues significa que sí hay una normativa que se está siguiendo para la prevención del radón, ¿de acuerdo? Sobre todo la guía de seguridad 11.2 del Consejo para el control de exposición a las fuentes naturales de radiación del 18 de enero de 2012 y la 11.04 que es la metodología para la evaluación de la exposición al radón en los lugares de trabajo que pues conocimos cuando estuvimos haciendo los trabajos que encargamos. Bien, y después pues agradecer a nuestros sponsors, digamos, la financiación recibida del Consejo y de la Agencia Canaria de Investigación. Bueno, pues estoy con eso. Muchas gracias.